destacar, aleluya, la obra del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo, todo lo que hace Él, que creo que muchas veces es el más invisible a nuestra fe. Amén. Estamos recargados en el nombre de Cristo, como lo dice la palabra de Dios. Hablamos del Padre, como también la palabra de Dios lo dice. Pero también la Biblia habla del Espíritu Santo, amén, como parte de nuestro Dios trino, amén, esa tercera persona, aleluya. Y es que no quiere decir que esté en tercer lugar, amén. No quiere decir que Él sea la parte, aleluya, que nosotros menos deberíamos de atender, no. Sin embargo, aleluya, en nuestra fe pareciera que así es de razonable a nuestra mente. El Espíritu Santo es el que menos debería de estar siendo glorificado, exaltado, alabado, reconocido. Es el que menos se le debería de escuchar, y no es así. ¿Por qué? Bueno, porque sin el Espíritu Santo en la tierra, hermano, esto sería un caos. Sin el Espíritu Santo en la tierra, aleluya, no se podría, aleluya, hacer esa voluntad de Dios sobre nosotros, según lo exclamó Jesucristo. Él viene para que ustedes puedan hacer, Él viene para investirlos del poder, Él viene y a ustedes les conviene eso, Él viene para habitar en ustedes. Es decir, el Espíritu Santo, hermano, amén, al ser Dios, tiene la misma importancia que nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, pues este mes estaremos en esa idea, aleluya, de estar, amén, nosotros que estamos predicando, los que estamos compartiendo, bueno, darte un poco, aleluya, de lo que dice la Biblia respecto al Espíritu, amén. Y bueno, esta mañana, aleluya, quiero tomar primeramente un ejemplo. ¿Alguien ha oído hablar acerca de la horticultura? La horticultura. A lo mejor por nombre no, pero a lo mejor algunos ya han experimentado esto de la horticultura. La horticultura, hermano, se le llama a esa arte de injertar. ¿Alguien aquí alguna vez ha hecho algún injerto en plantas o en algún árbol? ¿Nadie? Que digas, pues allá está un hermano, le corté una ramita aquí, se la puse allá. Y es que este arte, hermano, de injertar, aleluya, tiene un fin muy interesante, y el fin es el de tomar, aleluya, una porción de una planta, amén, quitarla de su planta original y ponerla, hermano, aleluya, en otra planta o en otro árbol, aleluya, con el fin de unirlos. La idea es, amén, que ese que es arrancado venga y sea puesto en uno que está firme, en uno, hermano, aleluya, que da fruto, en uno, aleluya, que tiene toda la vida, en uno que ha mostrado, aleluya, que es bueno, amén. Así que cuando alguien, aleluya, hace este tipo de injertos, hermano, está buscando que esta rama injertada se llene de la nueva savia, se llene de la nueva vida, que esa unión al árbol bueno, aleluya, haga que esa rama injertada, hermano, comience a fructificar según la naturaleza del árbol en la que fue injertada. En términos de horticultura, hermano, hay 4 cosas, aleluya, que busca la persona que practica esta arte de injertar. Una es que ambas crezcan, es decir, el árbol y el injerto, que ambos crezcan como un solo organismo, que no haya divisiones, que sean uno solo. 2, que haya fortaleza a aquel que fue injertado. 3, que esa rama resista enfermedades por causa del árbol bueno. Y 4, que pueda ser una rama que reciba las características del árbol en el que fue injertado. ¿Por qué te hablo de esto? Bueno, porque la Biblia nos da, hermano, aleluya, una enseñanza, amén, y toma la figura de cada uno de nosotros como un árbol. Y es aquí donde la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios en nosotros, hermano, aleluya, toma relevancia. Pero es importante entender, amén, porque el Señor habla acerca de que tú y yo somos injertos, de que tú y yo somos arrancados, aleluya, de un tronco común, de un tronco natural llamado el mundo, y fuimos arrancados para ser injertados en Cristo Jesús, para que pueda a través del Espíritu Santo dársenos las características de nuestro Dios. La obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, hermano, es la más complicada.
Él es el que está buscando que cambie nuestra naturaleza. Él es el que busca que no tengamos enfermedades. Él es el que busca que tú y yo estemos fortalecidos. Él es la unidad entre nosotros y el Señor. El libro de Mateo, capítulo 7, Mateo 7. Así que el Señor funciona como un horticultor espiritual. Amén, Él hace ese trabajo de horticultura. Amén. Y el libro de Mateo 7 nos da la figura sobre la cual vamos a aprender esta mañana. Como título dice Mateo capítulo 7, versículo 15, dice, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Ayúdenme a orar. Dios, quiero darle gracias por su palabra. Ayúdenos a entenderlo, a comprender la figura que usted nos da a través de árboles frutales, Señor, que podamos nosotros mirarnos, Señor, aleluya, como personas, Dios, que estamos expuestos a dar frutos, mi Dios, y que usted hoy pueda ayudarnos, Señor, para que ese trabajo de injertarnos en su reino, Señor, dé frutos que lo honren y lo glorifiquen, Señor. Cambie la perspectiva mala o errónea que tengamos respecto a nuestra vida cristiana, Señor, y que nuestra mente pueda, Señor, alinearse a los pensamientos del Padre. Le damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Según lo que dice este verso 19 del capítulo 7, hermano, se adhiere, aleluya, a lo que dice ahí mismo en Mateo capítulo 3, verso 10, que dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Lo que está hablando Jesucristo, hermano, en este mensaje que en el cristianismo es muy conocido, el capítulo 6, 5, 6 y 7, aleluya, el Señor tomó un tiempo, amén, para especificar, aleluya, respecto a que los hombres somos como árboles y que nuestras acciones, nuestros pensamientos, hermano, nuestras actitudes son los frutos, aleluya, que nacen de nosotros. Así que es importante primeramente entender, aleluya, cuál es la naturaleza que ya no debe de aparecer en alguien que ha sido injertado en el reino de Dios, en alguien, hermano, que ha sido injertado por el Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos lo que dice Mateo 7, aleluya, estamos mirando, hermano, amén, que el Señor, aleluya, explica con mucha claridad, aleluya, que hay árboles malos y dan malos frutos. ¿Alguien conoce un árbol que dé malos frutos? ¿Alguien conoce un árbol que dé, alguien, qué fruto? La guayaba, el aguacate, la naranja. ¿Qué más? El mango, el limón también, ¿no? Lo partes, lo exprimes y está más seco que yo. Hace unos días, en diciembre, se nos ocurrió comprar unos jugos de naranja y de mandarina. Traíamos un poquito de fatiga, habíamos caminado un poco, así que cuando veníamos de regreso de esa caminata, justamente cuando vienes terminando la caminata está una persona con su puesto, un puesto ahí de jugos. Y pues es mente de tiburón, ¿no? Porque vienes sediento, vienes cansado, pues dices, aquí me echo un shot de calorías y pues vuelvo a funcionar. Así que pedimos nuestros jugos, hermano. Y pues yo, como soy rápido y expedito para esas cosas, me dieron mi jugo, me lo tomé, estaba muy bueno. Y mis hijas ahí lo iban como que sorbeando. Mi hermana Astrid también traía uno ahí como que a traguitos. Y cuando salimos ahí de un lugar, se estaban sentadas en una bardita, yo venía platicando con una persona, ya con mi vaso vacío, y me dice mi esposa, ¿y tu jugo? Pues ya me lo tomé.
Ay, es que mira, y cuando veo, hermano, el jugo lleno de gusanos, de esos, yo los conozco como chalacates, son gusanitos blancos que cuando la fruta está podrida salen, ¿sí los ha visto? Pues estaba lleno, hermano, hasta arriba. O sea, yo me tomé todo, ni cuenta me di, hermano. Hay veces que el fruto es malo. Yo veía las naranjas muy bonitas porque yo estaba frente a la persona que las estaba partiendo y las metía en la maquinita esa y le agachaba y salía todo el jugo. Uy, qué bueno, ya me lo estaba saboreando. Lleno de gusanos. Así que el Señor está diciendo, ¿sabes? Podemos ser árboles que demos frutos que por fuera se vean bonitos, pero por dentro estén agusanados. Y aunque seas una fruta que sirvas para algo, ese algo también contiene el gusano. Así que es muy importante y muy interesante, hermano, atender por qué el Señor, aleluya, puede alcanzar a mirar una naturaleza que nosotros por sí solos no podemos ver. Es decir, en una autocalificación, hermano, ninguno de nosotros podría, aleluya, ponerse del lado del fruto malo. Nadie de nosotros podría decir que por fuera nos vemos bien, pero por dentro estamos agusanados. Ninguno de nosotros podría poner sus resultados de sus decisiones, aleluya, como algo agusanado. Pero lo que hace Cristo, hermano, aleluya, es poner en claridad, aleluya, al hombre qué es lo que pasa mientras él está dependiendo de este tronco común que es el mundo. ¿Cómo es el hombre, hermano, en sus frutos cuando el hombre le pertenece a este mundo? Y es muy importante entenderlo porque él también, hermano, en su explicación en Mateo 3:10, aleluya, pone y define un tiempo. Dice, ya hay un juicio, ya hay un día en que yo regresaré, ya hay un momento en que habrá, aleluya, una decisión tomada para los frutos que tú tienes. Por eso dice, ya el hacha está puesta al árbol. Dice, pero la hacha está ahí para que todo árbol malo que da malos frutos, dice, bueno, sea echado en el fuego. Ahora, la idea y la intención de nuestro Dios, hermano, es dejarnos en la naturaleza de lo que piensa nuestra mente y de lo que siente nuestro corazón. Por supuesto que no. Por eso el Espíritu Santo fue enviado a cada uno de nosotros, para que la naturaleza que traemos, hermano, desde nuestro nacimiento, desde que fue fecundado ese óvulo del cual tú y yo somos parte, desde ese momento, hermano, ya había un ADN pecaminoso y Cristo sabía que así es, y David lo exclamó diciendo, desde el vientre de mi madre fui concebido en pecado. Así que el Señor nos pone esta imagen. ¿Por qué, hermano? Porque si no, el libro de Mateo, capítulo 15, Mateo 15, te decía yo, vamos a ver esa naturaleza. Versículo, Mateo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Así que cuando nosotros hablamos y Dios pone la figura de árbol bueno y árbol malo, si en ti y en mí, hermano, o en algún ser humano, aleluya, hay un intento, hermano, o en su pensamiento, hay un mal pensamiento, alguien tiene el pensamiento de homicidio, de adulterio, de fornicación, alguien, hermano, da falso testimonio, mentiras, alguien le gusta robar. Eso es algo que nos define en obras, aleluya, como un mal árbol. Jeremías capítulo 17 dice, del corazón sale todo esto. Jeremías 17, y al menos que tú y yo no tengamos corazón, no podría salir nada de esto, amén. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Engañoso. Está ahí, Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué cree? Y perverso. Está hablando del corazón de nosotros. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice el Señor.
Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que la Biblia empieza, hermano, a manifestar la naturaleza de cada uno de nosotros. Empieza a manifestar la naturaleza interior, la naturaleza de la mente, la naturaleza del corazón, la naturaleza de la intención, la naturaleza del pensamiento. Y eso es lo que tú y yo tenemos que atender, porque en cuanto tú y yo podamos detectar que hay cosas de este tipo dentro de nosotros, que nuestro corazón tiende a la manifestación, aleluya, de una de estas cosas, hermano, entonces por ende tenemos que entender que somos considerados no por la iglesia, no por la religión, no por un hombre, por Dios mismo, por un mal árbol. Yo si odio, yo si no perdono, yo si adultero, yo si fornico, yo soy considerado por Dios como un mal árbol. ¿Está aquí? Si mi corazón, hermano, no ha sido transformado y sigue estando, hermano, aleluya, en esa perversidad y sigue engañándome a mí mismo, dice el Señor, bueno, yo le daré a cada uno según el fruto de sus obras. Eso es interesante. El libro de Salmos, tome unas escrituras para que tú y yo podamos mirar, hermano, la naturaleza del ser humano. Salmo, capítulo 94. El libro de los Salmos, capítulo 94, versículo 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Todo un libro llamado Eclesiastés nos hace un llamado a mirar que todo es vanidad. Y dice la Biblia, también tus pensamientos. Hay otra en Jeremías capítulo 4. Todo eso nos enseña que nuestro corazón y nuestra mente, hermano, nos pueden estar jugando hoy una mal pasada o podrían, aleluya, estar atentando contra nuestra salvación. Jeremías capítulo 4, versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Es muy fuerte, amén, hermano. Génesis 6:5, este es el más conocido de todos los que creo que hemos leído junto con Deuteronomio, con Jeremías 17. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que cuando tú y yo miramos nuestra naturaleza, cuando Cristo está hablando, hermano, acerca de la naturaleza que nos precede, acerca, hermano, de que no importa el tiempo en que la Biblia describa al hombre, puede ser desde el principio en los Génesis, puede ser en Jeremías, puede ser en el Nuevo Testamento, no importa, hermano, aleluya, cuántos milenios hayan pasado desde nuestra creación, esa naturaleza, hermano, aleluya, que nos imparte el mundo, que nos imparte la carne, esa naturaleza personal que tiene cada uno de nosotros a través de su corazón y de su mente, es una naturaleza, hermano, que tiende a la perversidad, que tiende, hermano, normalmente al pecado. No hay nada bueno que salga de alguien, hermano, aleluya, que está unido al mundo. No hay nada bueno que salga de nosotros, aleluya, si estamos nosotros unidos a nuestra carne. Es importante entender que el evangelio busca, hermano, aleluya, traer un sesgo de nuestras vidas, hermano, hacer un corte profundo, aleluya, de tal manera que dejemos de pertenecer a este mundo y comencemos a pertenecer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo te explicaba al principio que ser injertados hace que nosotros perdamos. Toda persona que es injertada en el reino de Dios, toda persona injertada espiritualmente va a perder, hermano, escúchame bien, va a perder el que pueda seguirse alimentando de la naturaleza, que pueda seguirse alimentando de su origen.
Ninguno de nosotros debería hoy de estarse alimentando de lo que él o ella eran antes. Si a mí me gusta seguirme alimentando del odio, del resentimiento, si todavía siento bonito causar maldad, si todavía me goza la mentira, si todavía me siento inteligente por robar y no se den cuenta, si todavía me gusta hacer alguna que otra tranza, aleluya, y eso a mí me hace sentir bien, esa es una clara expresión, hermano, de que no hemos estado, aleluya, viviendo según el injerto que Cristo produce en nosotros. Todo hombre y toda mujer, aleluya, que son arrancados del mundo por Cristo y son injertados, tienden, hermano, a una nueva naturaleza, según lo que nos enseña, aleluya, la horticultura. Que es que yo arranco esta rama y la pongo en el árbol bueno para que ahora la rama comience a fructificar según el árbol nuevo a la que ella pertenece. Que ahora ella está unida a un árbol nuevo y tendrá las características de ese nuevo árbol. Ya no puede asemejarse a su naturaleza principal. Esto, hermano, aleluya, bíblicamente escrito, se dice de esta manera. Romanos capítulo 11. Este es el libro que estamos leyendo como compañerismo aquí en México y allá en Estados Unidos de América este mes de enero. Y tú y yo lo hemos leído el año pasado muy constante, gracias a Dios por eso. Así que eso usted ya lo leyó y lo que va a hacer el Señor es recordarle que ya lo leyó y quizá hoy pueda entenderlo de mejor forma. Romanos 11, versículo 16 al 24. Está hablando de dos pueblos, del pueblo judío y del pueblo gentil. Está hablando de aquel que por naturaleza fue escogido, esto es Israel, y aquel, aleluya, que por sobrenaturaleza, hermano, estos somos los gentiles, todos los que no somos judíos, también fuimos escogidos. Es decir, Israel, hermano, es parte del tronco común, es parte del árbol espiritual de Cristo. Ellos son. Pero nosotros los gentiles fuimos injertados. Mira lo que dice aquí, Romanos 11, 16 al 24. ¿Está ahí? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueren desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, habla de todo el pueblo judío. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, esto es Cristo. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Es decir, se hizo a un lado Israel para traer al gentil. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No es por obras, sino por gracia. No es por fe. Aquí lo dice. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Es decir, si Él juzgó a Israel, también juzga a los gentiles. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, es decir, del mundo, si tú fuiste retirado del mundo, quitado del mundo, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, es decir, naturalmente no habíamos sido escogidos, sino Judá, pero ahora también nosotros. Y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo,
¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Hermano, lo que está hablándole Pablo a la iglesia en Roma es decirle, sí, nosotros por naturaleza no podríamos dar buenos frutos. Nosotros, aleluya, no traíamos cómo, aleluya, honrar a Dios, de dónde glorificarlo, de dónde exaltarlo. Nosotros por sí solos no teníamos forma de dejarle de robar en diezmos y ofrendas. Nosotros por sí solos no podríamos tender a la obediencia. Nosotros no habríamos salido de ese vicio por nosotros mismos. No nos hubiésemos retirado de la mentira o de esto o de aquello. Pero hubo un acto sobrenatural. El Señor te tomó y te arrancó de lo que se denomina el árbol silvestre. Ese olivo silvestre que solamente, aleluya, producía en ti todo lo que ya leímos a través de tu mente y de tu corazón. Pero fuiste injertado. Y decía al principio el versículo 16, hermano, si la raíz es santa, todo lo demás es santo. Es decir, si la iglesia está injertada en Cristo, hermano, ¿por qué la iglesia debería de seguir produciendo frutos de pecado que la avergüencen? ¿Por qué en cada uno de nosotros todavía hay algún fruto, hermano, aleluya, del cual debemos de arrepentirnos? ¿Acaso esa obra que Dios hizo de injertarnos en su reino no ha sido suficientemente asombrosa para mirar que la salvación y la gracia han sido sobre nosotros? ¿Acaso una rama injertada en una savia nueva, diferente y buena, que lo fortalece, que le quita la enfermedad, que lo hace fructífero, extrañará, hermano, aleluya, al olivo silvestre que lo tenía en sequedad y en la inutilidad, que lo hacía vana a esa rama? Cuando tú y yo, hermano, aleluya, miramos lo que Cristo dice respecto a esta obra de ser personas que fructifiquemos de diferente forma, tenemos que entender que nunca, jamás van a ser de nuestra propia naturaleza, sino que al ser traídos a Cristo, al ser envueltos por Cristo, al ser inundados del Espíritu Santo, entonces los frutos cambian. Gálatas capítulo 5, verso 22. Aquí. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mira, hermano, hay algo bien interesante. Y esto es importante. Cuando tú y yo fuimos injertados a Cristo, los frutos que tú y yo tenemos de amor, de paciencia, de paz, de mansedumbre, de benignidad, ni siquiera son nuestros. ¿De quién son los frutos? ¿De quién? Del Espíritu. Pero los tenemos porque al ser injertados, hermano, corre en nosotros el mismo Espíritu de Dios. Ese Espíritu que es Dios, hermano, nos es dado para que entonces la santidad de esa raíz, hermano, pueda, hermano, aleluya, fluir en nosotros, pueda estar en nosotros. Es por ello que el hecho de adquirir solamente una religión no nos hace, hermano, ser árboles diferentes. Es por ello, hermano, que cuando en la religión, aleluya, se habla de principios bíblicos, hermano, no hay problema si los haces o no. Solamente hay que hablar de ellos porque eso está escrito en la Biblia. Pero no hay ningún interés, aleluya, en que el individuo cambie, en que el individuo, hermano, vaya en contra de su pecado, en que el individuo, hermano, aleluya, se asemeje a Cristo. En la religión no hay problema de eso. Por eso hay muchas iglesias llenas. También hay iglesias llenas donde se predica el buen evangelio. Pero la mayoría de ellas están, hermano, donde no hay ningún problema, aleluya, con tu estilo de vida, no hay ningún problema de cómo tú decidas, no hay problema si te estás pareciendo a Cristo o no.
Lo que tú y yo tenemos que entender es que puede, hermano, haber un milagro sobrenatural. Bueno, ya decir milagro es sobrenatural, pero tenemos que entender la necesidad de que Cristo nos injerte. Ahora, esto que yo leí, hermano, tiene una cosa muy importante y muy interesante que creo que también actúa sobre el gentil. Dice que los judíos o el pueblo de Dios fue arrancado y nosotros fuimos injertados. Y que si el pueblo judío se mantiene en incredulidad, seguirá ahí desgajado. Pero que si se arrepiente, poderoso es Dios para volverlo a injertar. Así que todos nosotros, hermano, todas las personas, aleluya, que de alguna manera pecamos, que de alguna manera, hermano, nos rebelamos, que de alguna manera hacemos a un lado a nuestro Dios en nuestra vida, entre comillas, cristiana, podríamos hoy estar desgajados del Creador. ¿Y cómo sabemos que estamos desgajados del Creador, hermano? Porque todo lo que dice la Biblia respecto a lo que nace de nuestro corazón y a lo que se crea en nuestra mente son parte de nuestra vida. Así que tú y yo tenemos que entender por qué la necesidad de que el Espíritu Santo, hermano, fructifique en nosotros, porque esa es la señal de que fuimos injertados y esa señal proviene, hermano, de que se ha vuelto a unir nuestras vidas a la vida de Cristo, que tú y yo nos sentimos fortalecidos para servir al Señor porque estamos, hermano, unidos al Señor, que no aceptamos enfermedades sobre nuestras vidas en el sentido de que causen muerte. Porque tenemos a un Dios, hermano, que es suficientemente poderoso para sanarnos. Y que si nuestro cuerpo muere, la Biblia dice que es clara, aunque estés muerto, vivirás. El problema es cuando el hacha está puesta, hermano, a un árbol que da malos frutos, porque si ese árbol es cortado dando malos frutos, será echado en el fuego. ¿Estás aquí? Y yo te digo algo, hermano, estamos en tiempo de gracia. Eso no quiere decir que el hacha sea quitada. Eso no quiere decir que el juicio no va a venir. Jeremías fue muy claro. Tienes un pensamiento perverso, tienes una mente que se va a la maldad. Dice, yo te voy a juzgar por tus frutos. Y en Mateo se dice, por los frutos te conozco. Así que tú y yo tendríamos que entender por qué buscar que el Espíritu Santo, hermano, nos tenga en la unidad de estar injertados en Cristo. En cuanto se pierde esa unidad, somos, hermano, aleluya, como un animal encerrado. Salimos corriendo. En cuanto nuestra carne se siente libre del poder del Espíritu Santo, hermano, quiere ir a pecar. En cuanto nuestra mente, hermano, se desgaja del buen olivo, nuestra mente empieza a volar. ¿Para quién de nosotros ha sido, cómo puedo decirlo? Ha sido, por darle una connotación importante, ¿para quién de nosotros ha sido grave hasta la muerte? Una mentira. Una mentira, todos decimos, es una mentira. Para que entiendas cómo miramos el pecado, en algo tan simple y tan sencillo de práctica diaria en nosotros. Una mentira. Y si para nosotros una mentira no tiene fin de muerte, ¿qué crees? Delante de Dios, una mentira es capaz de cuando seas cortado, cuando sea yo cortado, me lleve a ser echado en el fuego. Y eso no es religioso, ¿o sí? Esa es la cruda realidad de nuestra naturaleza. Esa es la verdad de personas, hermano, que estamos viviendo según la savia del olivo silvestre, de este mundo que todavía nos alimenta, de este olivo de cual tú y yo todavía sentimos que viene nuestro prestigio, que viene nuestra dignidad, de este mundo que creemos que todavía viene nuestra honra, de todo eso que tú, hermano, todavía estás atesorando más que al propio Dios, quien busca injertarte para que tengas frutos diferentes, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, el amor. Porque sobre esas cosas no hay una ley. Es la savia de Dios sobre tu misma vida, produciendo cosas, hermano, que en nuestra naturaleza jamás se darían. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar.
Cuando Él nos arrancó, hermano, Él estaba buscando que nuestros frutos vengan producto de Él. Él no nos arrancó para injertarnos a otro hombre. No nos injertó, hermano, aleluya, en una institución humana. Él no nos injertó, hermano, aleluya, en doctrinas humanas. Él te injerta al Dios Padre, te injerta al Dios Hijo y hace que el Espíritu Santo produzca. Hay otra porción de la Biblia, y la conocemos, donde dice que nuestro corazón es como una buena tierra, o como un pedregal, o como un lugar seco. Y dice que ese lugar, asemejando a nuestro corazón como una tierra, dependiendo cómo sea el lugar, es como produce el fruto la semilla. Entonces, hermano, si el que da los frutos es el Espíritu Santo, ¿en qué tierra va a sembrar? ¿Cuál es el árbol que él va a encontrar, hermano, aleluya, para ser desgajado y traerlo e injertarlo, aleluya, y que este árbol, o sea, nosotros, podamos, aleluya, entender que ya no es necesario fructificar como antes? Ya no es necesario. Hay una porción de la Biblia que es muy clara. Tú y yo, o algunos de nosotros, quisiéramos de los que dicen, ¿me grita? Pues le grito. Y cuando vienes a la Biblia te dice, no. Fíjate que la respuesta blanda aplaca la ira. Ay, pero ¿cómo, Señor, si yo estaba acostumbrado a gritar más fuerte? Bueno, un fruto de la carne es volver a gritarle al que me gritó. Un fruto del Espíritu es una respuesta blanda que aplaca la ira. ¿Estás aquí? Empieza a cambiar, hermano, cada uno de nosotros. Cada persona que se injerta en Cristo empieza a recibir la savia del Espíritu para tener un cambio sustancial en su vida. Es importante entender que la figura del árbol, hermano, solamente es una figura que nos asemeja, y que la intención de Dios de arrancarnos de este mundo es que dejemos de dar frutos como los dábamos en este mundo. Cerremos un momento nuestros ojos y meditemos. Meditemos, hermano. ¿Qué pasaría si esa hacha se pusiera en función hoy? ¿Seríamos arrancados y echados al fuego? Porque nuestros frutos, hermano, tienen que ver todavía con nuestra vieja naturaleza. Tienen que ver, hermano, con el viejo hombre. Tienen que ver con esa mujer antigua. ¿Qué está viendo Dios en cada uno de nosotros, hermano? Todavía alcanza a mirar pensamientos de maldad. Todavía ve un corazón engañoso. O el Señor ya está mirando árboles que fructifican en amor, en gozo, en paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Lo que tú y yo tenemos que entender, hermano, es que es el Espíritu quien da los frutos que hacen que seamos reconocidos como un buen árbol. Escucha nuevamente. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros los frutos que nos hacen vernos como un buen árbol delante de Dios. Si Dios viene a ver nuestros frutos, seríamos cortados. Pero cuando Él vio nuestros malos frutos en el mundo, nos cortó del mundo y nos injertó en el buen olivo. Y si ese buen olivo tiene raíz santa, nosotros, las ramas, también deberíamos de ser santos. Es decir, apartados de eso, de lo que fuimos desgajados, apartados de eso que practicábamos, apartados de esa forma en la que éramos. Es por eso, hermano, que la necesidad de que el Espíritu Santo siga uniéndonos al Señor es
es urgente para cada uno de nosotros. Que el Espíritu actúe. Que si el día del Señor fuera hoy, el Señor nos vea como buenos frutos, no por nuestra naturaleza, sino porque Él nos injertó, sino porque ahora estamos en la sobrenaturalidad de una obra gloriosa del Espíritu Santo. Si hay alguna área que tengas que tratar, si hay algún punto en tu mente, en tu corazón, que sabes que es un mal fruto y que es necesario dejarlo, que es necesario arrancarlo, es una buena tarde para decirle: Dios, cambia esa naturaleza en mí. Dios, desgájame de esa naturaleza, tráeme a ti, injértame nuevamente en ti. Dios, ten misericordia, que tu espíritu fructifique en mí. Si tú sientes una necesidad, hermano, de tener una vida diferente, cambiante, que podamos mirar cómo el pecado, hermano, nos seduce, pero que Cristo Jesús ha buscado injertarnos para tener nuevos frutos. El altar está abierto y vamos a cantar una